Amén. Hola mis hermanos, bienvenidos a este culto de día jueves. Antes de empezar, vamos a hacer una oración, ya para que Dios nos ayude y nos acompañe en este servicio. Amén. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primero que nada, Señor, gracias por la oportunidad de estar acá, Señor, de ayudar y de ser un aporte. Usted sabe, Señor, que yo no soy el más erudito ni el más entendido en el tema, pero si usted me llamó y si usted me quiere aquí es por algo. Espero hacer las cosas bien, Señor, y que todo sea para su gloria, Señor. Gracias por la vida, por la salud que me concedes tanto a mí como a mi familia. En tiempos donde empieza a hacer frío, Señor, te pido que tu protección llegue a todos, a los que no tienen hogar, Señor, a los que más pasan frío. Y bueno, Señor, el día de hoy, este culto, te pido que todo lo que hagamos sea agradable para ti, Señor. Las alabanzas, la predicación, Señor, los avisos, todo, Señor, que sea en torno a ti, Señor, y todo sea solo para usted, Señor. Aquí la gloria solo es suya y de nadie más. Le pido su bendición, Señor, que nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, antes de comenzar, quiero dar unos avisos. Bueno, el día de hoy, después de esta reunión, hay oración y para el día sábado hay reunión de jóvenes, ¿ya? La reunión es a las 5 de la tarde en el templo. Obviamente todos los jóvenes invitados y todas las personas que quieran ir, invitar a más gente, no hay ningún problema, todos serán bienvenidos. Amén. Bien, mis hermanos, para la reflexión voy a leer en Primera de Timoteo, capítulo 2, y dice el versículo 1: Exhorto ante todo y que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Esta es la versión Reina Valera. Bueno, si bien esto habla netamente de la oración, eh, quizás es para recordarle tanto primeramente a mí como a todos los que puedan escuchar, que la oración es el camino que tenemos para llegar a Dios. No solo debemos orar por conversar con Dios. Muchas veces los que a veces, como decía el pastor Esteban el día martes en el curso, que algunos solo se hincan a orar o solo se acuerdan de Dios en los problemas, ¿cierto? Y que luego se les olvida. Y aquí nos dice nos dice en Primera de Timoteo que se recomienda ante todo que se hagan oraciones, porque la oración es esencial, en un cristiano es esencial, porque es el contacto que tenemos con nuestro Dios, ¿cierto? Nosotros en una oración podemos compartir muchas cosas, ¿ya? Podemos compartir lo que pensamos, se lo decimos a Dios, lo que sentimos, lo que necesitamos, lo transformamos en una relación. Ya nosotros no estamos con Dios físicamente hablando, pero mediante la oración sí podemos sentirlo, sentir su presencia. Por eso Timoteo nos dice que los cristianos debemos practicar la oración, no una vez al día, no para ocasiones, sino que tiene que ser constante. Ya tiene que ser primeramente de corazón y siempre. Ya no solo cuando hay problemas, ¿cierto? Obviamente, si tenemos un problema, si confiamos en Dios, lo primero que vamos a hacer va a ser eso, ¿cierto? Porque de repente no sabemos cómo solucionarlo. Hay problemas de distinta índole y no sabemos cómo llegar a un puerto, a un fin. Y empezamos y necesitamos orar y que Dios nos aclare el panorama y que Él nos ayude en el fondo, ¿cierto? Pero como le decía, no solo es petición, ¿ya? También se puede conversar como en un amigo, en la oración, con nuestro amigo. También se puede adorar a nuestro amigo, ¿cierto? También se puede reconocer a Dios, su bondad y su favor para con nosotros, ¿cierto? En, si nos ponemos a indagar en la Biblia, hay muchas personas que se dedicaban a orar constantemente, constantemente. Y,
Y el Señor siempre respondía, sin ir más lejos, eh, cuando salvaron a Daniel, que bajo pena de muerte, aún así el Señor lo libró. Y bueno, es impresionante, o sea, la oración también dice que puede mucho, la oración del justo, ¿cierto? Puede mucho. Entonces, en esta tarde, hermano, yo le invito a que no se olvide, a que no se olvide de orar, que no es solo en los problemas, que no es solo para cuando necesitamos cosas, ¿ya? También es para agradecer, también tiene que ser todos los días y ojalá de una manera constante, varias veces al día, Señor, porque orar solo nos va a ayudar, solo nos va a ayudar a nosotros. Deberíamos o debemos tener un compromiso instaurado dentro de nosotros y saber que orar es el único medio que tenemos para conversar con Dios, para estar cerca de Él, para sentir aún más su presencia y para que Él nos siga cuidando, ¿cierto? Él nos ayuda, Él nos cuida, Él nos protege, pero si nosotros no se los pedimos o no le decimos las cosas como deberíamos en la oración, eh, bueno, por ahí lo estamos dejando bien de lado. Y eso no está bien. Le insto, hermano, a orar, le insto, hermano, a acercarse a Dios. Ojalá cada vez que usted pueda. No solo cuando sienta que ya no puede más o esté en aflicción, sino que cuando también esté bien, cuando usted sienta que las cosas están bien, agradecerle a Dios por eso. Agradecerle a Dios porque gracias a Él estamos bien y gracias a Él si tenemos algún problema lo vamos a poder sacar adelante. Vamos a poder salir de eso. Amén, hermano, esa fue la reflexión y espero que Dios le acompañe, espero que Dios nos siga acompañando a todos en este culto y en los que van a venir. Amén. Quita esas manchas y esas arrugas desde tu traje de santidad. Si tú descuidas las vestiduras con el Señor, tú no te vas. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo, que es la verdad, que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a buscar. Esas arrugas y esas manchas son esas cosas que no quieres dejar. No ves que ensucias tus vestiduras, tu traje blanco de santidad. Déjalo todo, no te detengas, porque muy pronto tarde será. Limpia tu vida de esas basuras, mantente siempre en santidad. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo, que es la verdad, que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a buscar. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo, que es la verdad, que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a buscar. Que una iglesia sin manchas ni arrugas pronto el Señor viene a buscar. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Que el Señor les guarde.
Es siempre grato poder comunicarse a través de estas ondas y de esta forma para con aquellos que de alguna manera les gusta conversar las cosas del Señor. Como digo siempre, no es un erudito el que está frente a las cámaras, pero estamos acá, como decía, entre amigos, entre hermanos, para poder recordar un ratito, un momentito en medio del ajetreo semanal, en medio del laburo, en medio del bullicio, de los problemas, de las malas y buenas noticias, acordarnos del Señor y reflexionar un poquito delante de su palabra. Por lo mismo vamos a orar para que el Señor nos deje apto tanto al que va a servir como orador en esta ocasión y como aquellos que ahora en directo o después van a ver esta transmisión. Oremos al Señor. Padre Celestial, amado Dios, por intermedio de su Hijo Jesucristo y acompañado de su Espíritu Santo, Señor, vamos ante su presencia para pedirle que por misericordia usted sea limpiándonos en esta hora. El ajetreo del día, las dificultades, Señor, el trabajo, los problemas, las malas acciones, Señor, todo aquello en esta hora queremos que quede de lado. Señor, que nos aboquemos a hablar, aunque sea cortos minutos, Señor, pero que podamos recrearnos en su palabra, podamos recordarle como aquel que nos da la vida, que en agradecimiento, Señor, podamos también bendecir y glorificar su nombre a través de una alabanza, a través de una oración, a través de estas líneas, Señor, que vamos a leer. Padre Celestial, le pido por misericordia por todos aquellos que participan de este servicio, de este culto online, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Job, en el capítulo 2, Job capítulo 2, versículo 7. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Amén. Esto que hemos leído al principio, en el comienzo de esta conversación, lo vamos a dejar como final, como epílogo de todo lo que en esta hora el Señor nos dé. Hermanos, a través de las Escrituras, de las Santas Escrituras, vemos cómo una gran cantidad de varones llegaron al triunfo escudados en el Señor, confiados en el Señor, aferrándose al Señor, a que el Espíritu Santo de Dios los dirigiera. En ese afán, hermano, de llegar al triunfo, de llegar a la victoria, nunca estuvieron exentos de pruebas, de dificultades. Vamos a enumerar unos poquitos. Son muchos. Quizás podríamos decir todos, pero son muchos, hermano, los que pasaron por dificultades antes de conocer lo que he dicho como victoria en el Señor. Por ejemplo, si nosotros, de estos varones que vamos a nombrar, quisiéramos dar una opinión inmediata, diríamos que en ese momento, en el instante que le estaban pasando las cosas y la historia se estaba escribiendo, esos hombres iban derecho al fracaso. La empresa que estaban acometiendo no iba a terminar bien, que era mejor desistir. Pero ellos se aferraron, como dice esa canción, se aferraron al Señor como viendo al invisible. Hermanos, tenemos, como les digo, algunos ejemplos de estos varones. El caso de José, el menor de los hermanos, que es vendido por su familia como esclavo. Este José, hermano, llega a ser encarcelado, llega a sufrir mucho. Que el Señor nos ayude y el Señor nos guarde. Injustamente, José, por Potifar, fue encarcelado, no había razón de serlo, pero
había un plan del Señor detrás de eso. El gran Moisés, cuando en una forma como de excusa le dice al Señor, al propio Jehová, cuando Jehová le habla, ahora que me habla, le dice que hablamos cara a cara, yo te voy a decir que no sirvo para esto. Tengo un mal hablar, soy torpe en el habla, no tengo la forma correcta de dirigirme al pueblo, no soy capaz para esta empresa. Y el Señor lo escucha, está atento a lo que Moisés le dice, y el Señor también para Moisés tiene un plan. En el caso de Gedeón, por ejemplo, era un muchacho que siempre andaba escondiendo las cosas porque los madianitas lo acechaban. Los madianitas estaban encima de ellos, le robaban el trigo, le robaban las cosechas, constantemente eran asediados por los madianitas y él ya no sabía qué hacer. Él ya no sabía cómo ayudar. Este gran Gedeón que conocemos nosotros estaba allí complicado también. Más adelante, ya en el Nuevo Testamento, vemos a Pedro, que era un hombre sin grandes estudios. La palabra del Señor, los escritos nos dicen, era del vulgo. En el fondo, era una persona que no sobresalía en lo positivo y tampoco sobresalía en lo negativo. Él era, como decimos, parejito. Con mucho respeto lo voy a decir, como decimos a veces medio en broma, medio en serio, era del montón. Pedro estaba allí. Ahora Pedro durante el ministerio también tuvo errores, lo cual yo le decía al principio, si tuviésemos que dar una resolución de que Pedro nos iba a liderar en cierto modo, diríamos, pucha, Pedro dudó y se hundió en el mar cuando el propio maestro estaba con él. El Pedrito, nosotros, los humanos. Pedrito, cuando te preguntaron si andabas con el maestro, lo negaste, dijiste, no, yo no soy de ellos, no conozco a tal hombre, no conozco a los cristianos. Y nosotros acá, criticones cuadrados, pucha, Pedrito, ¿irás a ser un buen líder? No, de todas maneras, no, Pedrito no va con nosotros. El propio Jesús le dice, Pedro, apártate de mí, eso que te está posesionando en este momento es el propio demonio. Es el propio Satanás. Apártate de mí, le dice el propio Jesús. Entonces, con todas esas señales, nosotros humanamente, materialmente, sin conocer los planes y sin conocer el poder y la grandeza de Dios para más adelante con estos varones, podríamos haber dicho en el momento, pucha, con todo eso, Pedrito ya se la farreó, ¿cierto? Pero no es así, hermano. El Señor nos ayude. Lo que hemos leído, hermano, se refiere a Job. Lo he dejado para el último porque, mire, hace un par de domingos atrás, 1, 2, 3 domingos atrás, en la iglesia del Conquistador, predicó nuestro pastor Juan Carlos Guamán. Hermanos, ¿y qué emoción más grande? ¿Qué palabras más cariñosas? ¿Qué palabras más familiares? Pude escuchar y pudimos escuchar todos cuando él estaba tan agradecido del Señor, tan agradecido que podía estar allí sentado, viendo a los hermanos, predicando la palabra del Señor, enseñándonos las cosas que nos deleitan, que nos gustan y que no queremos que se terminen. Hermanos, y él daba gracias al Señor. Y inmediatamente mi mente se fue a hacer el parangón, el paralelo con el siervo Job. El siervo Job, en esa famosa frase para el bronce que dice, yo sé que mi Redentor vive y todo lo que me ha pasado es obra de Él. Y todos lo aconsejaban, me incluyo a lo mejor, y así simbólicamente, maldice a tu Dios y muérete. El siervo Job en un día quedó pobre. En un día, hermano, quedó pobre.
le pasó esto, se le quemó esto otro, se le murieron sus hijos. A posterior, sus amigos lo aconsejaban, nadie lo defendía. Y ahí también me representa un poco a mí cuando, si le vino una prueba a este hermano, a esta hermana, a este personaje o al mismo Job, como decían sus amigos, es porque algo debe haber hecho. Algo debe haber por ahí escondido que no sabemos, pero que el Señor sí lo sabe. Por eso le viene la prueba. Y a decir verdad, hermanos, las pruebas son en muchas ocasiones inentendibles. Para nosotros, sin razón de ser. Porque la lógica dice que si yo me porto mal, que si yo peco, que si yo estoy falto ante la palabra del Señor, ante el propio Señor, que no me rijo por las normas del Evangelio, obviamente lo más propenso es que vaya a venir una prueba sobre eso, sobre mí o sobre la persona que lo practique. Esa es la lógica, ¿cierto? Si tú pintas de negro, el resultado va a ser negro. Si tú pintas de blanco, el resultado va a ser blanco. Pero en el caso de Job, hermanos, es tan distinto y es tan inentendible, como le decía, la prueba de Job, que no nos queda otra que decir: Dios es soberano. Y no hay más. Por eso es Dios. Si no lo fuera, otro tomaría su lugar. Y no puede ser así y no va a ser así. Antes de que vinieran las pruebas al siervo Job, el mismo Señor, como decimos en chileno y en común, había sacado pecho. ¿No han visto a Job? ¿No han visto al hermano tanto? ¿No han visto el amor por la obra, el amor por los hermanos, el amor por los pobres, el amor por los necesitados, por las viudas, por los huérfanos? ¿No han visto a ese hermano que, sí, pero es que lo tenéis bendecido? Una voz cualquiera. En esa oportunidad fue el propio Satanás, como hemos leído, fue el propio Satanás a enfermar a Job por permisión de Dios. Pero Job no tenía razón para ser probado. No habían causas, no había, podríamos decir, nada malo como para castigarlo de esa manera. Sin embargo, fue castigado por permisión de Dios. Y queremos buscarle la explicación. Y hay cosas, hermano, vuelvo a repetir e insisto, son inentendibles. Las pruebas muchas veces son inentendibles. ¿Por qué? Porque está en los planes de Dios, no en los nuestros. Sí, en nuestra necesidad, sí. Sí, en nuestra falencia, sí. Sí, en nuestra pobreza de entendimiento, por supuesto. Pero, ¿qué hizo Job mientras le sucedían las cosas? Se aferraba al Señor. Se aferraba al Señor. Y era su máxima, era su línea, era su norte, aferrarse al Señor. Lo cargaban, le decían: haz esto, haz esto otro, hasta aquí, muévete allá. Él se aferraba al Señor. Una prueba, 2 pruebas, 3 pruebas, 4 pruebas. Se enferma su carne, se mueren sus hijos, se incendia todo, queda pobre. Su carne, como digo, es mancillada, comienza a rascarse desesperadamente con una teja o lo que fuese. Y Job, esperando. Maldijo, sí, maldijo. Maldijo el día que había nacido. Dijo que este día no hubiese existido nunca. El día que él nació, pero lo decía por él, por mostrar su finita forma de decirle a Dios que no iba a blasfemar contra él, y no lo hizo. Hermano, qué precioso, qué importante es para nosotros ahora que en la prueba, en la dificultad, en el tocar fondo, nosotros siempre nos aferremos al Señor y no decaigamos, no digamos hasta aquí nomás llego, porque hermano, no depende de nosotros. No, más importante que la prueba es nuestra salvación. Más importante que lo que nos sobrevenga en forma negativa es nuestra salvación, hermanos. Ahora puedo hablar un poco así, como me gocé el domingo. ¿Cómo me gocé el domingo con Carlito Chul? Yo que estuve cerca de nuestro pastor Juan Carlos, cuando me decía: oye,
pucha, ¿qué puedo hacer con este cabezón? Me decía. Tan bueno para andar peleando a combo y yo quiero ayudarlo. Mira, estoy haciendo, me decía, una especie de comprarle unas máquinas para que el Carlos se ponga a hacer llaves, ya domiciliarias, no sé, que aprenda la profesión. Y andaba preocupado siempre por Carlito, porque él lo veía que Carlito no tenía rumbo. Y como le digo, ¿cómo me gocé el domingo cuando Carlito dice una pura frase? Dice, yo antes pensaba como tonto, por hermano, pensaba. Entonces se nota una madurez, se nota un cambio. Y estoy seguro que el corazón de nuestro pastor Juan Carlos descansó al escuchar a Carlito decir así, porque ya es un problema menos, ese familiar, esa carne de su carne, de su sangre, ya no está metido en problemas, ya no está en dificultades, está sirviendo al Señor, tiene su familia, está ordenadito. Ya no es Carlito el que la construcción veíamos que venía. ¿De dónde venía Carlito? Había peleado por ahí, venía todo magullado. ¿Qué hacer para ayudarlo? El Señor, a su debido tiempo, llegó a Carlitos Chuk, que el Señor lo bendiga mucho, y ahora es un varón de Dios. Me alegré mucho, me contenté mucho, y que el Señor guarde a esa familia. Hermano, volviendo a estos varones, en el caso de Job, quedó claro y queda claro que después de la prueba que a él le vino de perder a sus hijos, el Señor lo bendijo, multiplicó lo que tenía al principio. Le dio una cantidad innumerable de animales, riquezas, pero él se mantuvo fiel a sus principios, se mantuvo fiel a la voluntad de no deshonrar a Dios, ni siquiera en pensamiento, ni en maldición, y por ende tampoco en hechos. Que el Señor los ayude, el Señor nos guarde. Gedeón le dice al Señor en forma de reclamo, le dice, Señor, pero mira, nosotros somos pobres en la familia. Pucha, yo soy el más chico, no tenemos nada. ¿Con qué voy a ir a pelear? ¿Cómo voy a ir a pelear? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué porcentaje a favor mío tengo que pudiese ganar? Ninguno, Señor. Tú me dices esto, pero... Y el Señor le dice, ¿no te mando yo? Y Gedeón triunfó, y Gedeón peleó, y Gedeón ganó, y los madianitas fueron derrotados. Ya no molestaron más al pueblo de Gedeón. Gedeón, con el Señor, respaldado por el Señor, acompañado por el Señor, venció a los madianitas. Que el Señor nos guarde y el Señor nos ayude. Pedro, de los varones que hemos hablado, Pedro, un tremendo Pedro. Dice la palabra del Señor que en su primera predicación se convierte en 3.000 personas, 3.000 almas. Hermano, cualquier evangelista se lo quisiera, ¿no? En su segunda predicación, un poquito más, 5.000 almas se convierten al cristianismo. Venían gente de otras latitudes, de otros lugares. Buscaban o esperaban que la sombra de Pedro llegara a ellos para ser sanados por el poder de Dios. A medida que los extranjeros venían, se llevaban esta novedad, estas nuevas gratas, y el evangelio era expandido conforme al plan de Dios. Que el Señor nos guarde, hermano, que el Señor nos bendiga. José, fue vendido, como decíamos al principio, por sus hermanos, fue apresado por Potifar, justamente, hasta que Faraón reconoce que Jehová Dios le ha revelado y le ha dado toda fuerza y toda sabiduría a José para que pueda ayudarle en el gobernar a Egipto. Y en resumen, José pasa a ser el segundo en la orden de mandato de Egipto. Y yo creo que no fue el primero porque el rey quería tener la corona nomás, hermano. Pero José reinó, José se vistió de joyas, José se vistió de collares de oro, de diamantes, de piedras preciosas, porque Dios nos honra
cuando no le negamos, cuando tratamos en nuestras debilidades de tomar fuerza para seguir adelante, para ayudar en la obra del Señor, Él nos honra, porque Él no es deudor de nadie. Esa frase que acuñó nuestro hermano Fernando Díaz, Él no es deudor de nadie, hermano. Esa es palabra del Señor. Y en esa gracia hemos caído, hermano. No hacerlo primero, no voy a hacer esto para que el Señor me pague, porque, insisto, con todo y eso, Job haciendo lo bueno, Job sirviendo al Señor, Job honrando, siendo bueno con sus criados, siendo bueno con sus trabajadores, con su familia, su esposa siendo bueno, tenía 10 hijos. Había una buena relación de esposo, hermano. Leí el otro día que, apartándome un poquito, decía, en el matrimonio, el resultado de una buena familia depende tanto del esposo como de la esposa. Un buen esposo se siente grato cuando su esposa es una mujer virtuosa. Y viceversa, la destrucción del matrimonio puede venir por parte de la esposa o por parte del esposo. 50 y 50. Entonces, hermano, la Biblia nos revela a través de la historia que hay el poder de la mujer en esto de la relación para con Dios y para con el Evangelio puede ser muy positiva, muy positiva. Tenemos grandes ejemplos en la Biblia. Tenemos a Ruth, por ejemplo, una gran mujer que el Señor la sacó a victoria, hermano. Pero también tenemos ejemplos de mujeres que el Señor al final tenía que cortarlas porque no era nada positivo para que este camino, hermano, se siguiera divulgando. Que el Señor nos ayude y el Señor nos guarde. Job tenía una muy linda familia. El Señor se la cambió. El Señor se la cambió. Le dio, no vamos a decir otra mejor, pero le dio otros hijos. Le dio otra familia. Le dio otros criados. Le dio otras tierras. Le dio otras riquezas. Se las multiplicó. Repito esto de Gedeón porque es el texto base que hemos leído. Hermanos, siguiendo la línea de estos varones, Moisés, Señor, no sé hablar, soy tardo de lengua. Los estudiosos actuales dicen que Moisés era tartamudo. Digamos que el tardo de lengua se asoció con ello. Claro, un líder tartamudo, torpe en el hablar, hermano, ¿cómo va a dirigirse a las multitudes en ese tiempo, que era directamente con la multitud, no como ahora que hay toda esta tecnología preciosa? Hermano, y el Señor le decía que sí, que Él tenía que ir liderando el pueblo de Israel, y vemos los resultados. Vemos los resultados del gran líder que fue Moisés. Hermanos, que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde. Como les decía, las pruebas son generalmente inentendibles. Estos hombres que al principio nosotros hubiésemos dictaminado un veredicto negativo y que iban derecho al fracaso, Dios cambió ese llanto, esa pena, en alegría, en gozo, como dice la canción, en baile. Porque eso es lo que hace el Señor. No lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos lo bueno para que nos vaya bien. Nosotros hacemos lo correcto para que el Señor se agrade. El Señor trastoca algunas situaciones, hace sus revoluciones y nosotros a veces no las entendemos, pero debemos aferrarnos al Señor como mirando al invisible, como viendo que detrás de esa nebulosa está la solución, porque de seguro que es así. No existe otra forma, hermano. No pueden los hombres negar que los planes de Dios ocultos a veces a nuestra vista, a nuestros ojos materiales, son perfectos. Son perfectos. Y en el momento perfecto, en el momento preciso, en el momento que corresponde. El libro de Job, hermano, me gustó mucho un resumen que hicieron del libro de Job. Es un libro poético.
Este libro ha sido honrado por lo esplendoroso de su lenguaje, de la forma que el hombre está allí acongojado, afligido, pero tranquilo, tranquilo. Hermano, y qué paciencia más excelente la de Job. Qué misterio más grande de cómo pudo haber aguantado tanto y en tan poco tiempo. Porque no sé si yo podría haberlo hecho, hermano. Es difícil, es difícil. Quitarle un hijo, quitarle 2, quitarle 3, 4, 5, 6, quitarle los 10, quitarle la familia, quitarle todo, dejarlo pobre, después de haber tenido una magnificencia inmensa en el lugar, en el territorio. El sentimiento que tenía Job hacia su Dios es de un gran orgullo para los que somos creyentes. El sentimiento que él tenía hacia Dios, quisiéramos tener una milésima. Con todo y esto, yo sé que mi Redentor vive y me levantará de acá. Y me levantará y saldré a flote. Y de esta prueba seré librado, porque yo sé que mi Redentor vive. Él estaba segurísimo que su Dios le iba a responder. Que esa fe esté en nosotros, que no nos olvidemos que no hay victorias sin dificultades, que vuelvo e insisto que las pruebas son muchas veces sin explicación, no las entendemos. Dios conoce el plan. ¿Qué es lo que debemos hacer? Como Job, aferrarnos al Señor. Como Pedro, Señor, sálvame que perezco. Como Moisés, levantando la serpiente en el desierto. Como el reconocimiento que le hace Faraón a José. Tu entendimiento, tu sabiduría, tu conocimiento, te lo ha dado el Dios grande y poderoso, al cual que por misericordia nosotros ahora conocemos y servimos. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que el Señor nos guarde para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Perdón, Señor, perdona mis pecados, de ti lejos he estado, Señor, perdóname. Tú perdonaste a una mujer que a ti llevaron todos sus pecados, perdóname a mí. También un hombre enfermo a ti llevaron, dijiste tus pecados te son perdonados. En la Biblia Sagrada leyendo he encontrado que tienes el poder de perdonar pecados. Aún muriendo en una cruz, miraste al cielo, al Padre de la vida, que da perdón sincero. Perdónales que no saben lo que hacen, si tú les perdonaste, también perdón yo quiero. También un hombre enfermo a ti te llevaron, dijiste sus pecados te son perdonados. En la Biblia Sagrada leyendo he encontrado que tienes el poder de perdonar pecados.
también un hombre enfermo a ti te llevaron. Dijiste sus pecados te son perdonados. En la Biblia Sagrada leyendo he encontrado que tienes el poder de perdonar pecados. ¿No? Juanito. ¿Voy? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos guarde. Vamos a rogar al Señor la bendición. Antes de eso vamos a dar algunos avisos. Por ejemplo, inmediatamente después del servicio está la oración, la cual hoy se suspende por haber un corte de luz generalizado en el sector, Puente Alto, La Cisterna y otros lugares, otras comunas. También vamos a agregar el aviso el viernes a las 20 horas hay reunión de voluntarios, como siempre. El sábado están invitadas algunas iglesias al templo de la Iglesia del Conquistador a las 5 de la tarde a una reunión especial de jóvenes. Quedan todos invitados, hermanos. No, aunque no pertenezcan al grupo de jóvenes de la iglesia, están todos los jóvenes invitados. Va a estar muy bonito aquello. Algunas iglesias hermanas van a estar ahí, su juventud con nosotros. Y el domingo también el culto normal, como se ha dicho, pero también agregamos que tendremos el Día de Acción de Gracias. Amén. Dicho esto, como se acostumbra a decir, vamos a dar gracias al Señor por su palabra y también que nos despida con su bendición. Eterno Señor, una vez más, ahora finalizando, Señor, este servicio, le rogamos que por misericordia usted pueda escuchar nuestro clamor, nuestra plegaria, nuestra oración. Eterno Señor, hoy hemos conversado de algunos de esos grandes varones que están en las Santas Escrituras, de cómo antes de gustar la victoria, antes de gozar del triunfo, Señor, ellos se vieron complicados, Señor, en diferentes formas de pruebas, en diferentes dificultades, Señor, pero lo más importante y lo que nos queda a nosotros es que no se apartaron de ti, al contrario, se aferraron a ti, Señor. Que eso nos quede a nosotros, que en las dificultades de estos tiempos, que en los problemas, Señor, de estos tiempos, nosotros nos aferremos a ti con más ganas, con más fervor, a lo mejor con menos fuerza, a lo mejor con llanto, Señor, con mucha más pena, pero con la grande esperanza de que usted, Señor, nos va a tomar de la mano y nos va a llevar y nos va a sacar a victoria. Señor, bendiga esta palabra que ha sido conversada en esta noche junto a mis amigos y hermanos, Padre Celestial, y usted bendiga todo lo que hemos hecho. Bendiga los avisos, bendiga las alabanzas, Señor, y todos los que han participado de alguna manera en llevar, Señor, esta señal al aire, en sacar este culto adelante. Gracias, Padre mío, por su misericordia. Gracias por terminar así el día. Le rogamos que usted nos despida de este servicio online en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, no encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos.
sonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Hey, tu amor me cautivó, nunca está lejos.